ven, aquí te enterraron y aquí te vas a quedar. Así le decía la tierra a la semillita. Así como el diablo, que así dice igualito. Pero entonces la semillita escuchó lo que la tierra le decía a la semillita, y la semillita se puso muy triste y murió. A lo mejor tú te sientes que has sido enterrado por las dificultades y los problemas de la vida. Puede que tal vez te sientas desilusionado, te sientas que el mundo está sobre ti. Pero recuerda que tú no has sido enterrado o enterrada, has sido plantada para que traigas mucho fruto. No de en balde dice la Biblia, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, entonces nomás queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos, yo sé que es difícil este proceso del quebrantamiento, pero es el único proceso para nuestra madurez hacia lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Tenemos que pasar por el proceso de la soledad. Y tú sabes de lo que yo me refiero cuando tú piensas que Dios está muy lejos de ti. Cuando te llegan estos pensamientos, anímate, hermano. Anímate. Porque quiere decir que estás plantado y de pronto vas a salir de la tierra a traer mucho fruto para el reino de Dios. Con razón dice la Biblia en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Amén. Entonces, fíjense lo interesante de la semillita. La semillita de pronto comienza a tomar de la tierra misma, o sea, de lo que había venido para su destrucción. La semillita comienza a tomar los minerales de la tierra misma y se comienza a alimentar. Y de pronto todo eso pesado de la tierra, todos esos problemas, no son como nada para el poder y la grandeza de Dios. Y esta semillita sale y crece y madura en un árbol firme que trae mucho fruto. Y eso supuestamente que era para la destrucción de la semillita, más bien fue bendición para la semillita. ¿Me están entendiendo, hermanos? Dios hace lo mismo con nosotros. Él usa aquello que venía para destruirte, para tu ventaja. Así es nuestro Dios. Dios usa todo aquello que viene para destruirnos, para nuestra ventaja. Vamos a meternos un poco en esta historia de David. ¿Cuántos lo creen? Miren, se lo voy a resumir muy rápido. David todavía estaba el rey Saúl reinando todo Israel, y David estaba en un lugar muy remoto, muy solo. Y de repente le vienen las noticias que Saúl ha muerto. A David le dolió mucho esto, se puso a ayunar, se puso a llorar, pero luego le vienen las noticias que él es prácticamente el rey de Israel. Entonces David quiere ir a Jerusalén para juntar a todo Jerusalén para y tomar su reinado. Pero entonces vienen los filisteos y con todo su gobierno, y David nomás tenía una manadita de soldados. O sea, venía todo lo imposible a contra de David. Pero David lo que hace es que viene al Señor. Fíjese nomás, los cristianos cuando estamos en problemas venimos al Señor. Entonces David viene al Señor, le pide al Señor por dirección. Es por eso que uno no tiene que buscar sus propias soluciones cuando está en medio de las pruebas y las dificultades de la vida. Uno tiene que venir al Rey de Reyes. Entonces el Señor le dice: ve y yo te los voy a entregar en tu mano. Él tuvo fe, él fue, ¿y qué pasó? Aquello que venía para destruir a David, más bien fue para bendición, porque esa victoria unió a todo Israel. Fíjense nomás. Y así es como lo mismo que Dios hace con nosotros en nuestras vidas. Amén. Démosle palmas al Rey de Reyes.
Dice, David había sido ungido para ser rey sobre Israel a los 17 años de edad, pero tuvo que pasar por muchos problemas antes de tomar el trono. Es más, por 10 años David fue perseguido por el rey Saúl, pero esto esforzó a David a vivir en lugares remotos, escondidos, fuera de la gloria que se le había prometido cuando fue ungido para ser rey. ¿Y qué hizo David? Se puso a quejarle a Dios, así como así como los niños. Tú me dijiste que yo iba a ser rey. O como los cristianos a veces le hacemos, tú me dijiste que yo iba a ser rico si me decía cristiano. No, David estaba madurando. Dios lo estaba preparando, lo estaba entrenando para el oficio de rey de Israel. Ay, hermano Andy, es que ya me está comparando con David. Exactamente. Déjame, te voy a explicar lo que era David. David, para empezar, en su forma antigua, quiere decir persona que tiene menos posibilidades. Eso quiere decir David en su forma antigua, la persona que tiene menos posibilidades. Él era el del estado más pequeño, de la ciudad más pequeña, de una de las tribus de menos esperanza, de la familia era el más joven. Y es más, cuando el profeta Samuel vino a Isaí para ungir a uno de sus hijos para ser rey, ni siquiera consideró a su hijo David, ni siquiera lo tomó en cuenta que tal vez David podría ser el rey de Israel. Entonces David era la persona de menos posibilidades de ser algo de sí mismo. Pero Dios mismo lo describió a David como un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué era lo que hacía David diferente a todos los demás? Lo que hacía David diferente a todos los demás es que David tenía una fe inalterable en la naturaleza fiel de Dios. La verdad es que cuando nos llegan todas las dificultades, nosotros tenemos que tener una fe inalterable en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel y poderoso. Dios es grande. Eso es lo que hace la diferencia. Amén. O sea que cuando peleó David con el gigante filisteo, David sabía que Dios era más grande que ese gigante y que Dios estaba con él. Escuchen. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy a mi mano y yo te venceré. Eso es fe, hermanos. Eso es fe, no en sí mismo. Eso es fe en Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, hermanos. Cuando estamos en medio de problemas, en medio de tribulaciones, en medio de la batalla,